Recuerden que comenzamos hablando desde el domingo pasado acerca del tema del divorcio. Hoy concluimos ese tema y hoy nos basamos en lo que el Nuevo Testamento dice. Ya hablamos de lo que dice el Antiguo Testamento y llegamos a la conclusión en el Antiguo Testamento que Dios aborrece el divorcio. Pero ¿qué dice ahora el Nuevo Testamento? En la palabra del Señor nos basamos el día de hoy, también en San Mateo capítulo 19 y versículo 3. Cuando los fariseos vinieron a Jesús a preguntarle si era lícito repudiar a la mujer o darle carta de divorcio por cualquier cosa. Notemos, número uno, lo que vimos hoy es cómo Jesucristo aclara y especifica, Él enfatiza la razón por la que se pudiera llevar a cabo, en su caso, un divorcio. ¿Cuál es esa razón? Fornicación. El Señor Jesús aclara y dice, no por cualquier causa se divorcia uno, no por cualquier cosa, a menos que haya un acto de fornicación en el matrimonio. ¿Qué es esto? Cuando el hombre o la mujer caen en un pecado sexual fuera del matrimonio. Es cuando se puede considerar el tema del divorcio. ¿Y por qué decimos que se puede considerar? Porque no es un mandamiento. Él no está dando un mandamiento ni ninguna orden. El Señor Jesús solo está considerando la situación. ¿Y a consecuencia de qué? Porque los hombres le preguntaron, ¿por qué entonces Moisés daba la autorización de que el hombre le diera carta de divorcio a su mujer? Jesucristo lo dijo por la dureza del corazón, porque hay gente que no ha entendido qué dice la palabra o cómo es la voluntad de Dios, incluso aún en estas circunstancias, en esta situación. Por eso estamos diciendo, ¿sí?, que no es necesario el divorcio, no es un mandamiento, no es una orden, que esto se lleve a cabo. Número dos, porque nada ni nadie debe de separar lo que Dios unió. Y dijo el Señor Jesús y se lo declaró a los fariseos más adelante y les dijo, lo que Dios juntó, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y este es un detalle bastante interesante, porque el hecho de que haya existido un tema de fornicación, o sea, no estamos hablando de tolerar el pecado como tal, no estamos hablando de tolerar en sí el acto como tal. Son temas delicados, son temas que van a acarrear muchas consecuencias. Pero aquí entra un punto muy importante. ¿Por qué decimos que no es necesario el divorcio? ¿Por qué Cristo no lo establece como un mandamiento, como realmente la única alternativa o opción que debe existir? Porque existe el poder restaurador de nuestro Dios. Dios puede restaurar cualquier matrimonio que haya vivido o que esté viviendo esta experiencia de que haya existido fornicación en el matrimonio por parte de uno de los cónyuges. Dios tiene el poder, el Dios que nosotros hemos conocido. Por eso el Señor Jesucristo no manda a la gente a divorciarse, solo lo deja como el último recurso. Y repetimos, por la dureza del corazón. Entonces, como cristianos, número 3, nosotros no deberíamos aceptar el divorcio. Puede quedar como el último recurso cuando ya definitivamente no se pudo hacer nada. Es más, ¿cuándo se puede llevar a cabo el divorcio? Cuando la pareja que comete el error, el delito de la fornicación, se va de la casa y se va con la otra persona con quien fornicó. Pero ¿qué pasa cuando esa persona que cometió fornicación viene humillada, viene arrepentida, viene buscando el perdón del cónyuge en el matrimonio? ¿Qué sucede? Es aquí donde tenemos nosotros pues que dejar que Dios intervenga, que Dios trabaje y someternos al proceso restaurador y sanador de nuestro Dios para nuestro matrimonio. Por eso el apóstol Pablo nos está aconsejando y nos dice que el hombre no debería de abandonar a su mujer, ni la mujer debería de abandonar a su marido, porque si en caso se llegan a separar, dice el apóstol Pablo, o se quedan solos o se vuelven mejor a reconciliar. ¿Por qué no pueden rehacer su vida tan fácilmente? Porque ahí regresaríamos tantito a lo que el Señor Jesucristo hizo mención de que si algún divorciado o alguna divorciada se casa, comete adulterio, o alguien que se case con el divorciado o la divorciada comete adulterio. Entonces venimos complicando más la situación. Venimos haciendo más grande el problema. Lo que intentamos solucionar aquí, lo estamos ahora haciendo más grande y delante de los ojos de Dios. Por eso les digo,
no es una alternativa que de primera instancia se debe de tomar el divorcio porque llevo fornicación. No, se tiene que meditar, se tiene que analizar si hay la intención de solucionar el problema, de arreglarse, de pedirle a Dios, de pedirle perdón, porque hay que pedirle perdón a Dios primeramente porque se ha cometido un pecado. Y si quieren que Dios restaure sus vidas o sus matrimonios, bueno, hay que empezar el proceso entonces de restauración, humillarse ante Dios, buscar a Dios, ayunar, orar mucho, pedirle a Dios que se vuelva a recuperar la confianza y todo lo que se ha perdido a causa de la infidelidad. Entonces, al final el apóstol Pablo nos dice eso. ¿Por qué deberían de quedarse solos o por qué deberían mejor reconciliarse? Porque si no van a caer en temas de adulterio, como lo mencionó el Señor Jesucristo. Y dice al final el apóstol Pablo en esta enseñanza que nosotros tuvimos y nos deja este consejo: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué quiere decir? Cuidemos mejor nuestro matrimonio. Varón, cuida tu matrimonio, cuida a tu esposa. Mujer, cuida tu matrimonio, cuida a tu esposo. Cuidemos nuestra relación, cuidemos nuestra vida. No nos neguemos el uno al otro, como dice la palabra del Señor. Si hay cosas que debamos de platicar, y por eso es bueno la comunicación entre nosotros. No permitamos al enemigo que nos dejemos llevar para que nuestros ojos comiencen a desviarse por otra dirección o por otro lado. No lo permitamos, amigos o hermanos. No dejemos que en la iglesia el asunto del divorcio se maneje como cualquier cosa y que cada rato la gente se ande divorciando, ya cualquiera se divorcie por cualquier situación. No, dice la palabra, no es así. Ahora, ¿y qué pasa entonces con los adúlteros, los que fornican, mientras no se ha descubierto su pecado? Dice el apóstol Pablo: a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y si se descubre su pecado, pues ahí sí Dios se va a encargar. Hay que pedirle perdón a Dios, hay que humillarse delante de Dios. De lo demás, pues Dios se va a encargar. Recuerde, el asunto principal es: no tomemos a la ligera el tema del divorcio. Si usted está enfrentando una situación por cualquier causa en la que lo está llevando o lo está orillando a divorciarse, vaya por consejería espiritual, acérquese a su pastor, acérquese a un pastor de la iglesia que oriente su vida, porque déjeme decirle que muchos de los divorcios no son por decisión propia, sino que son por influencia de otros. A veces hay matrimonios que enfrentan situaciones difíciles y no han considerado ni siquiera el divorcio. Por alguna razón no se separan, prefieren sufrir el golpe, la mala experiencia y tomarse ese trago amargo. Pero lo triste es cuando vienen terceras personas, cuartas personas, influyen en el matrimonio y comienzan con sepárate, divórciate, deja a tu marido, deja a tu mujer. Hay muchos matrimonios que se han divorciado y se han separado por influencia de otros. No, señores, esta decisión es personal. Si usted ha decidido divorciarse, dice la Biblia, debe ser por una razón. ¿Cuál? Fornicación. Si hay otra razón por la que usted se quiera divorciar, la Biblia no lo autoriza ni lo permite. Jesús dijo: no por cualquier cosa, solamente por asunto de fornicación. Que el Señor me los bendiga.